Muy bien. El tema de esta mañana me costó encontrarlo, ¿no? Porque por una cosa o por otra le decía a Omar, hay tantos temas tan lindos que se fueron tocando en la iglesia, en lo que es por medio del Zoom, y los que estamos dando mensaje para otros lugares, también después nos cuesta encontrar uno para mi condición, ¿no? Porque primero tiene que ser para mí y después para los demás hermanos. Entonces, en este tiempo buscaba y podía ver uno que es muy bueno para este tiempo. Es conociendo al Dios de la palabra sobre la soberanía de él. Conociendo al Dios de la palabra sobre la soberanía de él. Qué hermoso es entender hoy en este día la soberanía de Dios. Estamos pasando un momento muy difícil, ¿no? Y quisiéramos estar todos hoy en la iglesia y abrazarnos, pero estamos en un periodo que Dios es soberano y Él lo permite que estemos pasando en esto. No nos gusta, hay veces nos ponemos medio rebelde, ¿no? Pero bueno, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Yo me acuerdo en mi vida, en el transcurso de tantos años que Dios me ha dado, ver la soberanía de Él en todo momento. Cómo Dios nos amparó, pero no solo eso, Él tenía todo preparado. En los viajes que hemos hecho, en los momentos que nos movemos, vemos la soberanía de Él. Y una de las que no me olvido y siempre viene a la mente es cuando nos quedamos ahí con las chicas ahí, se van a acordar enseguida, ¿no? Que veníamos del cumpleaños de la Mile y nos quedamos en la ruta 3 y estaba la soberanía de Dios, ¿no? ¿Quién nos iba a rescatar? Que hoy, más o el día de hoy, no hay confianza en la policía, pero bueno, pero la soberanía de Dios fue tan grande que nos llevó hasta nuestras casas, ¿no? Así que uno puede ver todo el plan de Dios hacia cada uno de nosotros. En los que pasamos un momento difícil, lo hemos pasado, ¿no? Pero estaba ahí la soberanía de Dios. En los momentos de alegría, en los momentos de gozarnos, estaba la soberanía de Dios. Y el significado es que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Es el principal, el jefe. El significado es ese, que ejerce o posee la autoridad suprema en todo lugar. Pero también en posición, Dios es el ser principal en el universo. En el poder, Dios es supremo en poder en el universo. Y nosotros tenemos muchos versículos y muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña sobre el poder en el universo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo judío estaba saliendo de la esclavitud de Egipto? Se encontró con un desierto y se encuentra con un mar, en el cual no tenían balsa, no tenían nada para cruzarlo. Y estaban enfrente de ese mar. Y Dios, que es supremo y tiene el poder de todo, abrió el mar para que los pueblos, los israelitas, pasaran ese mar. Qué bárbaro, ¿no? Y en la escritura, estos relatos que vemos es como el Dios ejerce ese poder. ¿Por qué?
Porque en la tierra podemos encontrar un soberano, pero es un dictador. Nosotros en la tierra hemos visto que aquel que, y más hoy, ¿no? Más hoy, ¿no? Aquel que asume el poder de estar dirigiendo a veces una nación, se vuelve un dictador. Y hay muchos en esta, más en Latinoamérica, ¿no? Se ve. Pero el soberano de la tierra puede renunciar al uso de sus poderes también. Pero Dios no. Dios no es así. Él está en completo control de todo. Él puede decidir que se cumplan ciertos eventos de acuerdo con las leyes naturales y él mismo ha ordenado. Se mueve todo por la misma palabra de Dios. Y tenemos en la Escritura, nos revela hay muchas citas, no las vamos a tocar, yo la voy a dictar para que ustedes lo anoten y después lo vean en sus casas. Hechos capítulo 15, versículo 18, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. En Efesios 1:11, que lo incluye en todo. En el Salmo 135:6, el cual controla todo. En Proverbios 16:4, que incluye el mal sin involucrarse. Y en Efesios 1:14, y que es para la alabanza de su gloria. Qué hermoso es esto ver en estos versículos, ¿no? Dios tiene un plan en todo. Tenían este plan, entramos nosotros los gentiles. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 18. Y le voy a leer la parafraseada mía, la Biblia al día de estudio mío, que dice así el capítulo 15, versículo 18 de los Hechos. Esto lo dijo el Señor, el que da a conocer el plan que tenía trazado desde el principio. Ya estaba trazado desde el principio el plan. Que nosotros entráramos en eso también, en ese plan. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante es esto. Pero también hay un problema en esto. Es la soberanía de Dios no contradice la libertad del hombre. Somos libres. Él nos creó con libertad. Ejerció su libertad. El hombre ejerce hasta el día de hoy su libertad contra Dios. De ustedes, yo me canso de decirlo, hay veces, por ahí alguno va a decir, otra vez lo va a decir Abel, Raquel es una, de que vemos en esta pandemia que nadie se levanta a decir, ¿por qué no las autoridades, bueno, están lejos de Dios, ¿no? ¿Por qué no vemos lo que Dios quiere y por qué no hacemos oración a Dios o busquemos a Dios o esperemos en Dios? Se debaten de una manera o de otra. Ayer escuchaba un psicólogo en una audición que decía que las personas tienen que buscar de hacer un futuro, de buscar de ser libres, de buscar de andar, de hacer lo que quieran, ¿no? Siempre cuidándose y obteniendo un protocolo. Pero sabes que eso no es lo que Dios nos dice. Así que Dios nos dice en su palabra que tenemos que estar bajo la soberanía de Él. Y Él tiene todo diseñado. Fíjate que
el pecado entró allí en el Edén. ¿Por medio de quién? Del hombre. El hombre hizo. Dios había hecho el plan ya. Había dejado todo instituido. ¿Tenía libertad? Sí que tenía libertad. Porque se paseaban, dice, por el huerto. Pero perdieron la libertad cuando pecaron. Cuando hicieron lo contrario de lo que Dios había dicho de ese plan, ¿no? Así que vamos a ver en el Salmo 33, vamos a encontrar razones para alabar a Dios por su soberanía en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? El Salmo 33, versículos 6 al 11, dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En primer lugar, en estos versículos vamos a ver por el despliegue de su soberanía en la creación. Qué bárbaro. Nosotros vemos cuando viajas uno a un lugar a otro o de turismo o por distintas cosas, ves la hermosura que hay hecha por Dios, ¿no? Cuando ves las montañas, cuando ves los ríos, cuando ves el mar, cuando ves tantas cosas por el despliegue de su soberanía. Todo existe por la palabra pronunciada por Dios. Y ahí vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Qué importante es esto cuando hay tantas cosas que dicen, ¿no? Muchos dicen que hubo una explosión. Y si vos ves, una explosión destruye, no construye. Y qué hermoso es esto cuando vemos que es por medio no de la palabra de Dios, solo por eso. Ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿no? ¿Usted cuántas veces ha escuchado, mira, esta casa la hice? Yo me acuerdo del abuelo Julio, ¿no? La Elenita iba a estar. Una vez íbamos, Ramón estaba internado y íbamos con el abuelo de la Elena y los chicos a verlo a Ramón. Y el abuelo Julio iba diciendo, esta casa le hice yo. No me olvidaba hoy cuando leía, esto me acordaba, había hecho como 200.000 casas, ¿no? Porque el viaje era largo, ¿no? Pero es cierto, nos podemos decir, esta casa la hice yo. Pero el material
El ladrillo sale del polvo de la tierra. El cemento también, de los hierros, todas las cosas. Y a mí me encanta esto, porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Vos sabés que nos olvidamos a veces de agradecer. Nos olvidamos. Nos acostumbramos a tener las cosas que nos olvidamos de quién fue el creador de todas estas cosas. Fíjense en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir, hoy vamos a tener un montón de lectura, porque si no, no es lo que diga yo, sino es lo que la palabra de Dios dice. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios era la que se manifestaba en todo lugar, ¿no? La palabra de Dios es la que decía y se hacía. Qué poderoso es nuestro Dios. Todo existe por la palabra de Dios pronunciada, ¿no? También reconocer de lo que Él ha hecho. Volvemos al capítulo 33, y allí lo habíamos leído recién, el versículo 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Cuánta gracia tenemos que dar? Temer, no de miedo, sino de reverencia a él. Él tenemos que tener reverente a nuestro gran Dios que hizo. Reconocer. Qué lindo es reconocer lo que él hizo. Y allí en el versículo 10 dice así: Jehová hace nulo el consejo de la nación y frustra las maquinaciones de los pueblos. Tiene el control. Ustedes ven la historia del mundo y vamos a ver el control de Dios en todo momento. Se han levantado líderes que han destruido naciones, pero no lo han podido destruir del todo, porque Dios se tuvo el control de eso, el control de esas cosas. Pero qué hermoso es ver esto, porque Él manda, Él es el comandante. Todo lo responde a las órdenes del comandante. Cuando estaba Moisés, se abrieron las aguas. ¿Por qué? Porque Dios hizo. Cuando estaban los discípulos en la barca pescando, Él se levanta de allí de la barca y hizo, calmó la tempestad. En eso. Ahora, ¿cuál es mi respuesta como hijo de Dios? ¿Cuál es mi respuesta como hijo de Dios al ver todo eso? Dios eligió una nación para Él, ¿no? Él eligió una nación para Él. Él nos eligió a nosotros también. Pero fíjense en que la nación que eligió para Él dejó el plan de Dios a un lado. En cierto momento lo hacía y en otros momentos no lo hacía, ¿no? Entonces, la felicidad de una nación depende de seguir la voluntad de Dios y su propósito. La nación, si quiere tener algo bien y que vayamos adelante, tenemos que depender y seguir la voluntad de Dios. Allí hay un proverbio 14:34. ¿Cómo se llama proverbio?
De acuerdo. Dice el Proverbio 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a la nación. Qué bárbaro, ¿no? Algo similar a lo que nos pasamos nosotros ahora, ¿no? Algo que está pasando en nuestra nación. No vamos a hablar de otro lugar, sino este. Ayer escucho otro comentario y me quedé me quedé mal, porque un médico hablaba de una pastilla y hay veces no comprendo bien lo que dijo, pero él la daba a entender que esta pastilla era buena para todos los que hacían mal, ¿no? En todo lo que era sexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que tomando esa pastilla no pasarían ciertas circunstancias. Y yo digo, ¿cómo lo anuncian en televisión? Y me acordaba este versículo, ¿no? Más el pecado es afrenta de la nación. Así estamos, estamos en un tiempo de tanta maldad. Hay mucha maldad, vemos mucha maldad. Vemos todo lo que acontece en este tiempo, ¿no? Y Dios ve estas cosas. Dios ve estas cosas. Lo veía con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, en vez de estar unas semanas nada más en el desierto, estuvo años en el desierto. ¿Por qué? Porque no querían ser guiados y que las leyes de Dios sean las que los gobernaban. Yo le voy a leer un versículo en la Biblia de estudio mía del Salmo 95:10. Dice, 40 años los observé fastidiado. Dice el Señor Dios, era una nación cuyo corazón y pensamiento estaba muy lejos de mí. Rehusaban aceptar mis leyes. Qué bárbaro, ¿no? Dice, estaba allí mirándolos fastidiado. Dios nos ve. Dios está viendo cada acción nuestra como hijos de Dios. ¿Cómo estará? Yo me preguntaba a mí, ¿cómo me mirará Dios? ¿Cómo estoy andando yo en este tiempo? Quizás con todo lo que está pasando, el que estoy fastidiado soy yo, ¿no? De todo lo que pasa. Pero tengo que comprender, tengo que alabar a mi Dios por todo lo que Dios hace y hará con cada uno de nosotros. Tu vida y mi vida tienen que ser de influencia a los de alrededor. Porque no le podemos hablar de Dios si nos hablamos de todo lo que nos quejamos, ¿no? De todo lo que pasa. Entonces tenemos que estar viendo nuestra vida. Estamos orando para que las autoridades puedan cambiar y buscar a Dios en poco, ¿no? El otro día éramos 3 nada más orando en la iglesia, los hombres, ¿no? Yo sé que muchos no pueden venir, pero qué lindo sería que podamos orar por las autoridades para que busquen al Señor. Así como vamos, no vamos a ningún lado, no hay una solución, no hay algo que podemos decir, esta es la solución. Aquí la solución es buscar a nuestro Dios. En los versículos, vamos al Salmo nuevamente 33, versículo
13 y 14, dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él nos mira, Él tiene, Él conoce y entiende todo. Nada escapa de sus ojos. Así que hermoso es ver esto, es lo que tiene Dios para nosotros. Es que nosotros nos tenemos que poner y hacer lo que Dios quiere. Nada sucede por casualidad o por accidente. No es una casualidad. Es que en el plan de Dios estaba perfecto todo. Los que no hemos salido del plan de Dios somos los hombres, ¿no? El ser humano, el que está en la tierra. Fíjense en que ahora están buscando a ver si se puede habitar otro mundo, ¿no? Como que en otro mundo, o se fueron a Marte ahí a buscar a ver si se puede habitar, si hay agua, el otro mundo va a estar, no, peor va a ser, porque los que van ahí van a ser los hombres, y el problema no es el planeta, sino el problema es el hombre. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar ejemplo a otros de la soberanía de Dios, hablar de nuestro Dios en todo momento. Dios es soberano, creador y controlador de todo lo que nos pueda pasar a nosotros. Vamos ahí a Génesis, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 10 al 15. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y el versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, y siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y en el tiempo señalado fue. ¿Hay para Dios? No, no hay nada difícil para Dios, si Él lo hizo todo. Lo hizo todo. Hay veces cuando nos decimos vamos a orar por esto y por otro, hay veces medio nos pasa lo de Sara, ¿no? Medio decimos, ¿y será o no será? Medio ahí nos confunde, ¿no? Y qué bueno es, pues, Dios es esto, Dios es soberano, está en el control, Él es el creador y está en el control de todas las cosas. Ahí en Génesis también, capítulo 50. Capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. La vida de José, ¿no? Con sus hermanos. Sus hermanos habían pensado otra cosa.
Pero lo que había soñado José se cumplió. Y lo que había soñado José, él no lo había visto. Dios se lo reveló y se cumplió. Por eso qué hermoso es ver esto. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios encaminó el bien. Siempre Dios va a buscar el bien para cada uno de nosotros. Siempre. Pero el ser humano va a buscar siempre el mal. Entonces tenemos que alabar grandemente a nuestro Dios, porque Él es soberano, creador y controlador. En tercer lugar, los últimos versículos del capítulo 33 de los Salmos, dice el 20-22, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué lindo, ¿no? Qué lindo versículo va a terminar. El efecto de la soberanía de Dios es la confianza y la certeza que Él hará y Él va a cumplir su plan. Este salmo menciona razones para alabar a Dios. Por eso, como había empezado hoy a la mañana, no dejemos de cantar, no dejemos de alabar, porque Él hizo todo y tenemos razón para hacerlo. Reconocerlo digno de adoración a Él. Él se merece. Buscarlo para encontrar dirección y protección. Buscarlo a Él. ¿No? Descansar y confiar en su soberanía. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿No? A veces descansamos más en lo que podemos ganar o hemos tenido, ¿no? O lo hemos conseguido. Dejar que Dios decida por mí. Entregar mi vida en su control, como dice el versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Este versículo tiene que ser un versículo para todos los días, ¿no? Un versículo que nos haga recordar todas las cosas que el Señor ha hecho. Tengo una frase aquí que la copié. Dice, las manos vacías alzadas al cielo con una confianza deseosa jamás caerán vacías y sin una bendición. Que sea esto para nosotros. Las manos vacías alzadas al cielo con una confianza deseosa jamás caerán vacías y sin una bendición. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que ha hecho todo a favor nuestro. Nada en contra, sino todo a favor. Nos tenemos que poner en las manos de Él. Yo principalmente. Y termino con estas tres cosas. Esperar en Él, confiar en Él, poner tu esperanza en Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este día. Y ha sido de mucha bendición su palabra, que es la que da fruto. Su palabra es la que va a cambiar nuestra vida. Si no lo aplicamos, algunos versículos no lo aplicamos en nuestra vida, ¿no?
apliquemos todo lo que la palabra de Dios dice. Y en esto esperemos. ¿Nos cuesta? Pero claro que sí, que nos cuesta. Hoy estamos viéndonos un poco sobre la vacuna. Fíjense en que están poniendo toda la esperanza sobre la vacuna. Toda la esperanza. Pero nosotros no tenemos que poner la esperanza en la vacuna, sino tenemos que poner la esperanza en aquel que tiene el control de todas las cosas. Y si hemos de pasar por momentos difíciles, si hemos de pasar por algún trance de esto que en esta pandemia está pasando, el Señor tiene el control. Y si lo debemos pasar, bueno, tenemos un lugar allí en los cielos. Y tenemos una esperanza bendita que el Señor nos dio, ¿no? Una vida eterna en los cielos. Este mundo va a pasar, estas cosas de este mundo, y vendrán otras, y no sé si vendrán buenas y malas, pero una cosa sé, en quién tenemos que tener esperanza es en Él. En todas las áreas, en el trabajo, en el estudio y en lo que sea. Tenemos que poner la esperanza en nuestro gran Dios. Vamos a terminar orando en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque te tenemos a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque te tenemos a ti como aquel soberano, aquel que hizo todas las cosas para que nosotros disfrutemos. Señor, en este tiempo de leer tu palabra, tengamos que aplicarla a nuestra vida para poder vivir en este tiempo de pandemia, alabando tu nombre. Que no perdamos ese gozo de alabarte, que no perdamos ese interés de poder estar agradeciéndote a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando. Señor, bendícenos en este día y bendice a aquellos que pasan momentos como estén enfermos, que estén internados. Señor, que tu paz, tu bendición esté con cada uno de ellos y ellos esperando en ti en todo momento. Gracias por todo, en nombre de San Jesús. Amén.